el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Amables televidentes de Teleboyacá, muy buenas tardes. Les saluda Byron Mejía Cardona, director y presentador de su programa Convivencia Ciudadana. Saben que me pueden llamar al 300-597-7676, 300-597-7676. Y usted me dice qué tema, qué es lo que quiere que nosotros le planteemos al televidente. Si usted es un líder, si usted tiene un tema muy interesante para traer, y entonces sabe que esta es la televisión del pueblo y para el pueblo. Sin más preámbulos, pues yo diría que la persona que me acompaña en estos momentos es una persona que la presentación con solo verla, usted ya sabe quién es. Es una dama muy profesional, una gran psicóloga clínica del alma, la cual nos ayuda a reconstruir y a sanar almas. Entonces de una vez les digo, es la doctora Luz Estela Fernández Muñoz. Gracias, doctora Luz Estela, por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. Bueno, para mí siempre es un placer y un honor estar compartiendo con tan excelente público que ya lleva bastante tiempo aprendiendo juntos, que son programas de psicoeducación mental, psicológica, emocional y sobre todo pretendemos sanar las mentes y las almas. Bueno, vamos a hablar hoy cómo influye el maltrato infantil en las enfermedades mentales. Es decir, ¿qué quiere decir? Porque nosotros hablamos mucho del estrés, hablamos de la depresión, pero como usted la saca siempre del estadio, nosotros pocas veces hablamos que al niño o la niña tiene estrés. Es sobre todo la gente, porque la gente mayor, doctora, la mayoría dicen, es que el niño de qué se va a preocupar. No es sino que coma, se le da todo, no tiene que pagar servicios, ¿usted ha escuchado eso? No tiene que pagar arriendo, en cambio yo estoy desesperado, yo estoy desesperada y esto y lo otro. Pero se les ha olvidado que es que ellos tienen una mente, que ellos también piensan y son unos niños. Entonces, ese maltrato infantil, ¿qué es precisamente? ¿Qué es ese concepto a nivel que puede incidir en problemas mentales? Y ahora estaremos hablando hasta dónde fatalmente un suicidio. Exacto, bueno, el tema de hoy es bastante importante porque a todos nos va a tocar, desde una mamá, un papá y de todo el contexto familiar. Pues bien, si hablamos clínicamente del concepto que es un maltrato infantil, tiene que ver con la persona que ejerce un poder sobre el menor y ese poder tiene que ver con que el niño no puede defenderse. Entonces, el maltrato infantil es un cuidador, un padre, una madre o una persona que tiene un rol importante dentro de la familia que ejerce un sobrepoder de abuso para lastimar al niño, sea psíquica, psicológica, emocionalmente. Ahora, el maltrato infantil no solamente acontece después de que el niño o la niña haya nacido, porque también tenemos que hablar de lo que es el maltrato infantil prenatal. ¿Cómo así que prenatal? Acontece que desde que la madre sabe
que tiene o que tiene tantos días de gestación, si la madre contempla la idea de no tenerlo, si la madre contempla un desacuerdo o que me tomó por sorpresa o que no estoy preparada para tener el niño, ahí ya estamos violentando la psiquis de ese ser que está en gestación o en su defecto. Cuando la madre en gestación recibe maltrato físico, psicológico del padre, o la madre no se alimenta bien, o la madre llora mucho, o la madre consume algún tipo de sustancias psicoactivas, o la madre tiene unos malos hábitos en el proceso de la gestación, pues queridos padres, quiero decirles que ese maltrato infantil prenatal empieza desde el útero y se prolonga cuando el niño nace, que se llama maltrato infantil postnatal. Es cuando el niño nace y con solo presenciar violencia intrafamiliar, cuando el niño así tenga un día de nacido, escucha, percibe, siente un ambiente conflictivo, eso queda guardado en su inconsciente, queda guardado en su psiquis, y ahí es donde el niño, así sea con una hora de nacido, ya estamos alterando, le estamos transmutando el alma de un niño, que la estamos cambiando, el negativo que va a dejar huellas totalmente funestas para su formación a futuro. Entonces, el tema, doctor Byron, es un tema que pues no solamente sería en un solo claro, programa, porque es que esto trae unas consecuencias que ahorita las vamos a tocar. Entonces, las personas que nos están escuchando, desde madres que ni siquiera tienen pensado tener un hijo hoy o mañana, en caso de que quedaran embarazadas, sea porque lo planeen o porque llegó por casualidad o porque fue una sorpresa, recuerden, el solo hecho de contemplar la idea, no quiero tenerlo, estamos marcando el alma de esa futura vida, porque la psiquis se forma, el alma, el niño ya viene con un alma impresa desde el primer momento en que se une el óvulo y la esperma. Y desde ahí le estamos generando, desde nuestra casa materna, que es la casa de toda la humanidad, que es el útero, vamos a entregar para la sociedad excelentes seres humanos equilibrados, armónicos, extraordinarios, aptos para convivir en sociedad, o en su defecto vamos a entregarle a la sociedad una mente enferma que se va a traslucir o se va a exteriorizar en comportamientos disfuncionales. Bueno, amigas y amigos, si le acaban de llegar a la sintonía, es hablar con la doctora Luz Estela Fernández Muñoz. Qué bonito y tomar conciencia. Y es que entonces queda claro que cuando el niño o la dama pues está con su niño en el vientre, de acuerdo al trato, o hay mamás que también sí le hablan, pasemos al otro caso, al bebé le hablan, lo contemplan y todo eso tiene que ver como resultado en el momento que nace y va creciendo. Una cuestión, entonces el suicidio, que es la etapa, yo diría que más fatal, el suicidio en ningún momento existen las casualidades. Todo viene de atrás y de pronto conocemos gente muy tímida, conocemos gente llena de miedos. Háblenos sobre eso, por favor. Dentro de los estudios preclínicos que han acontecido investigaciones de dónde proviene una conducta disfuncional, de dónde conduce, porque hay jóvenes o adolescentes femeninos o masculinos en una cárcel, porque hay conductas delictivas, porque hay consumo de sustancias, porque hay agresión intrafamiliar en personas adultas. Estos estudios preclínicos en ensayos basados en la evidencia, se ha comprobado que muchas de estas conductas, una de las variables de estas patologías de enfermedades mentales, porque una enfermedad mental es la depresión. Sí. Entonces, esos estudios han arrojado resultados que muchas personas depresivas provienen de una infancia de maltrato.
Pero ¿qué es? ¿Cómo se evidencia el maltrato? Es que el maltrato es como empezamos ahorita, cuando en el vientre y cuando nace. Cuando el niño empieza a recibir una información como de humillación, cuando el niño es abandonado, sea por el padre o por la madre, cuando el niño tiene carencias afectivas, cuando el niño está desprotegido, cuando el niño no tiene ni siquiera una buena alimentación, cuando el niño es descuidado en su parte física y es descuidado en el afecto, y el niño no recibe esa protección emocional afectiva que le genera una psiquis segura, eso se llama violencia, eso se llama maltrato. Entonces el maltrato viene en una gama, que es el físico, que deja huellas neurológicas, porque está comprobado que el maltrato físico cambia la estructura biológica del cerebro, y esa estructura biológica del cerebro con maltrato físico es probable que muchos niños con déficit de atención, esquizofrenia, bipolaridad afectiva, en déficit cognitivo, depresión infantil y suicidio es posiblemente producto de esa variable llamada maltrato infantil. Muy bien. Amigas y amigos, nos puedes escribir al 305-97-76-76. Usted nos cuenta, nos hace alguna pregunta. Por ejemplo, aquí nos llama Claudia Zuleta, o al menos nos escribe, que está muy contenta, que es muy importante, muy interesante el tema. Y ella dice que ella con 30 años de edad y siente muchos temores, tiene muchos vacíos y que incluso no ha podido analizarse quién es ella. Bueno, Claudia, muy querida por su aporte, y usted tocó una partecita bastante álgida, que eso es una cosa pues que es muy extensa, pero vamos a hablar un poco al respecto. Un miedo, a veces cuando es muy intenso y genera ciertas afectaciones conductuales como ataques de pánico, como no salir, como timidez, como ese miedo a enfrentarse a una realidad y más bien la persona se aísla. Cada caso tiene un porqué. Entonces, si hoy estamos hablando de maltrato infantil, una de las variables no es definitivo, porque es que cada patología hay que encontrarle el origen de dónde proviene. Sin embargo, de acuerdo a estos estudios preclínicos basados en la evidencia, el miedo, un miedo es conductual, un miedo es adquirido producto del contexto, un miedo es enseñado, un miedo es programado. Entonces es muy probable que esos miedos, como una de las variables, puede ser maltrato infantil. Que cuando uno está en consulta, uno lo que hace es una anamnesis o una historia de vida, pero en mi caso particular, mi anamnesis y la historia de vida del adulto que tengo al frente, o del niño o la adolescente, la empiezo desde su vientre. ¿Cómo fue su vida uterina para poder decir, he aquí un porqué de esta conducta? Teniendo en cuenta que hay conductas patológicas, o a veces la mente se enferma, no solamente porque hubo un maltrato infantil, no, hay que buscar variables, hay genética, hay inclusive medicaciones que generan efectos secundarios, como es la ansiedad y la depresión, o cuando se entera de que hay una enfermedad terminal también genera depresión. Entonces mire que para determinar en un diagnóstico clínico hay que buscar esas variables, pero como hoy nos estamos centrando en un tema que es necesario que nos psicoeduquemos, y es cómo nosotros como padres y como madres, cómo estamos destruyendo psíquicamente y estamos enfermando emocionalmente a un niño que va a ser un elemento negativo para la sociedad, y que por falta de conocimiento estamos lastimando el futuro de nuestros hijos. Bueno, amigas y amigos, ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Vamos primero a unos mensajes institucionales.
El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Porque sabemos lo que te gusta, lo que mueve tu curiosidad. Esta es la programación que pondrá tu mente curiosa a volar. Con Discovery, Animal Planet, Love Natured, Discovery Side, History Channel, Investigation Discovery. Pasa la voz a tus vecinos, familia y amigos. Teleboyacá evolucionó. Ahora tienes más de 100 canales en digital. Canales que te harán emocionar con mejor imagen y sonido. Cuéntale a todos. Afíliate ya en Cable Mío y Teleboyacá. Amigos y amigas, estamos en Convivencia Ciudadana. Hago un paréntesis para saludar a todo el equipo técnico de acá de Teleboyacá, desde el director, el representante, la parte administrativa. Doctora, sabe que ya cumplí 5 años acá con Convivencia Ciudadana. Excelente. Esto demuestra la calidad humana ante todo y luego la profesional con la que contamos. Muchas gracias. 5 años completicos aquí en Teleboyacá, completos. No es que le falte algún día. ¿Y la idea es durar 100 años más? Yo diría 150. 150, muy bien. Entonces, decirles a ustedes que hoy con la doctora Luz Estela Fernández Muñoz, recuerden que me pueden llamar, también pueden llamar la doctora Luz Estela. Claro que sí. ¿A qué número, doctora? 313-797-1344. Repítalo, por favor. 313-797-1344. Bueno, ¿por qué les digo esto? He creído siempre en la mente. El comportamiento no es gratuito de nadie. Detrás de una acción llega una reacción. Doctora, antes de que nos vamos para tantas preguntas que hay que hacer, quiero que usted me le explique a muchas mamás que ya como que han mermado ese tono. Y el decir es, en estos días pasábamos un locutor y yo, y una mamá joven le está diciendo al niño. Entonces le digo a estos dos señores que los lleven si no me hace caso. Oiga, 1, 2, a la policía. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Si no te manejas bien, que te lleve la policía. O ahí viene ese viejito. Esos niños observan y es un daño tan grande que puede quedar para ellos a medida que van creciendo. Bueno, se llama estrés postraumático. ¿Sí? Significa que en el desconocimiento de los padres, porque como les decía un psicólogo, no tenemos la facultad y nadie puede señalar a nadie porque es cierto que nadie tiene un manual para saber levantar o dar unos esquemas positivos a un hijo, pero sí somos responsables de buscar ayuda y psicoeducarlos. Acontece que ese tipo de comentarios, el niño le cree al papá y a la mamá. Para el papá y la mamá es una mentirilla piadosa, pero el niño está creyendo porque el niño no tiene cognición, el niño no tiene razonamiento, el niño va a sentir pánico y va a sentir miedo porque yo le creo a ellos, porque yo no tengo otra versión sino esos padres. Entonces el niño, el hecho de que se lo van a llevar, que se lo vaya a llevar otra persona, le va a generar miedo. Y a eso, sin darse en cuenta estos papás, para que de ahora en lo adelante no lo volvamos a hacer, no hacerlo porque el niño les va a generar ansiedad e inseguridad y miedo.
Y el miedo es algo psíquico que se queda incrustado en una memoria límbica, en una memoria emocional, porque lo más difícil de trabajar en un proceso psicológico son los miedos, porque se arraigan. Entonces, un tipo de maltrato es ese. Es cómo sugestionamos al niño con frases negativas. Ahí viene el chucho, te va a comer, Sí. si no se toma la sopa. Esa no es la manera, porque no lo sabíamos, pero ahora sí. Los tipos de maltrato psicológico o maltrato de violencia infantil no es solamente el castigo físico, teniendo en cuenta que el castigo físico es el más dañino, es el que más marca la parte neurológica del niño porque atrofia procesos en crecimientos biológicos del cerebro del menor. Es ahí que de esos maltratos físicos que son a veces demasiado agresivos, se generan niños con conductas hiperactivas. Se puede generar déficit cognitivo, se pueden generar estrés postraumático, niños que no van a dormir, niños con insomnio, niños con dificultades de alimentación. Entonces, las conductas de los niños es el reflejo, es el espejo de lo que yo estoy recibiendo de papá, mamá, cuidador y contexto familiar. Entonces, la estructura, el comportamiento, sea de un niño o de un ser humano, como el doctor Byron expuso, no es porque sí, es porque es el reflejo de que algo de lo que está recibiendo de afuera lo está influenciando, sea para mal o para bien, pero es que en un maltrato infantil no va a ser para bien, porque dentro de la tipología de los maltratos infantiles tenemos el físico con huellas irreversibles, tenemos el psicológico como consecuencia del físico y tenemos el abuso sexual infantil. Y el abuso sexual infantil hace parte de esa violencia que se está ejerciendo en el menor. Está el abuso infantil que tiene que ver con acercamientos de muchos tipos, porque hay otro tipo que es el acceso, que es la violencia directa. Entonces, todos esos tipos de abusos van a marcar la neurobiología del niño que a futuro, en la parte de su adolescencia, de su pubertad, vamos a ver el reflejo de ese tipo de violencia, porque hay varios entre los que las acabo de enumerar. Todos dejan una huella indeleble, funesta, porque se repite el ciclo de la violencia. ¿Cómo así? Si un niño viene de familia maltratada, si un niño desde muy pequeño empieza a presenciar que papá golpea a mamá o viceversa, que papá llega borracho, que es otro tipo de agresión para el menor, o mamá llega en esas condiciones y el niño se encuentra desprotegido, y el niño lo que presencia son golpes y violencia de palabras, el niño forma algo en su psiquis que se llama esquema. ¿Qué es un esquema? Es un aprendizaje que quedó impregnado en su mente y lo va a repetir porque él lo va a asumir como si hubiera sido algo normal, pero cuando crece, ahí es donde se da cuenta que no era normal, porque si golpea va a tener procesos jurídicos, si roba va a tener procesos jurídicos, si tiene consumo de sustancias va a tener consecuencias de salud también posiblemente jurídicos o en una cárcel. Entonces, miremos mamás, papás, familia, porque hoy el tema es prevengamos la violencia de nuestros niños, porque ese es el niño, el adulto, el papá, el esposo, el hermano, que puede repetir el mismo ciclo como aprendió de su entorno familiar. Y si tenemos psicoeducación, podemos empezar a interrumpir desde el momento en cómo verbalizo, cómo me comunico con mi hijo. Ejemplo, cuando una mamá, un papá, por falta de conocimiento, o porque esos papás también vinieron de un ciclo de padres que ellos también presenciaron violencia, eso se repite. Cuando los padres le dicen a un niño, sos bobo, sos un tonto, sos un torpe,
no servís para nada, como que perdiste 5 materias, Sí, vos sos sí. esto. El niño se siente humillado, el niño se siente flagelado, esa psiquis la vuelven insignificante y ese es el joven o esa es la joven que hoy o mañana dice yo no tengo valor, mi vida no vale nada y esa autoestima que está tan embolatada en estos días proviene de cómo desnudaron la psiquis por el maltrato de un niño, porque el niño recibe, pero recibe y cree, pero cuando el niño se le dice, usted puede, usted es capaz, usted es extraordinario, usted nació para esto, no importa el contexto, no importa el contexto donde esté, estamos transformando a un excelente ser humano triunfador que está creyendo en sí mismo. Pero cuando verbalizamos y nos comunicamos desde la violencia, desde la humillación, desde frases despectivas, donde minimizamos a un ser humano pequeño, indefenso, que ni siquiera sabe por qué lo tratan así, ese es el futuro de una sociedad que en vez de evolucionar, como estamos viendo en la actualidad, va en decadencia. Bueno, doctora Luz Estela y amables televidentes, yo les he cedido el micrófono y la cámara a la doctora Luz Estela para poder aprovechar todo ese conocimiento. Pero hay una inquietud de una dama de nombre Victoria en Copacabana. Dice que hay niños, o sea, está bien, ella dice, estoy de acuerdo con todo, esos miedos que uno les infunde, pero dice también porque le pasó algo penal con la pareja de ella y dice que también hay niños mentirosos. ¿De dónde un niño? Porque también hay que decirlo, no los estamos tratando mal, pero tenemos que ser realistas, porque sí los hemos visto. Bueno, que Vamos al caso, dice ella, doctora, que está sobrada, dice ella, vea, pero que lo vivieron y después comprobaron mediante los psicólogos de manera muy profesional que era mentira lo que el niño decía. Bueno, le cuento que esa intervención me encantó, porque vamos a descubrir algo y vamos a pensar. ¿Sí? Si una conducta me está diciendo que hay un porqué y si el niño miente, es por algo. Un niño no nace mentiroso, un niño no nace ladrón, Es verdad. un niño no nace drogadicto, un niño no nace pegando. Bien. ¿Por qué no analizar el contexto del niño que sea porque miente? ¿Sí? Si miento es una coraza. Si miento es que yo tengo miedo de decir la verdad. Y si miento, de que quiero protegerme. Y si miento, ¿qué quiero lograr? Entonces, ¿cómo se está comunicando el niño con mamá? Si tengo una mamá amorosa, un padre afectivo, un entorno protector, el niño no miente porque se siente protegido. Es que, gracias por la intervención de la chica, pero es que ya la mentira nos está indicando que hay un maltrato, porque el niño tiene miedo. El niño nadie le enseñó a mentir. El niño está diciendo una mentira porque necesita protegerse. Y si fuese un ambiente cálido, si fuera un ambiente protector, un ambiente que le genera seguridad al niño, el niño no tiene necesidad de mentir. Habría que analizar qué pasa en la familia. Yo no analizo al niño. Cuando a mí me llevan a un niño, tráigame mamá, tráigame papá, porque la radiografía es para ellos, porque el niño me está mostrando que algo no está bien en su contexto, pero la mentira, el niño se está protegiendo de algo. Muy bien. Una pregunta corta corta. para una respuesta corta. Sí. Entonces, ¿hay niños mentirosos o no? Claro, obvio. ¿Listo? No, ya. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Porque sabemos lo que te gusta, lo que mueve tu curiosidad. Esta es la programación que pondrá tu mente curiosa a volar. Con Discovery, Animal Planet, Love Natured, Discovery Side, History Channel, Investigation Discovery. Pasa la voz a tus vecinos, familia y amigos. Teleboyacá evolucionó. Ahora tienes más de 100 canales en digital. Canales que te harán emocionar con mejor imagen y sonido. Cuéntale a todos. Afíliate ya. En Cable Mío y Teleboyacá. Mejor dicho, amables televidentes, esto es para alquilar balcón. Y me gusta mucho incluso la gente que se comunica también al 300-597-7676. Nos han enviado unos mensajes espectaculares, también saludos a la gente en San Luis, que nos están viendo, y en El Peñón. Nos mandaron un saludo a la gente del IMPEC, que están ahí conectados. Estamos evaluando, analizando hasta dónde es la responsabilidad de nosotros, tan grande, y los miedos que generamos. Por eso yo tengo gente conocida, y yo sé que todos ustedes, que pueden tener la edad que tengan y tienen unos miedos. Doctora, vamos con este. Ahí hay otra televidente que dice: pregúntamele a la doctora Luz Estela por qué le tengo tanto pavor a la oscuridad. No soy capaz de dormir sino con la luz prendida. Y soy una mujer, dice ella, abro comillas, hecha y derecha. 1, la oscuridad. Y el primo de ella dice que desde Buenos Aires, que él siente el temor más grande ir a un cementerio. ¿Eso de dónde salió? Cada miedo tiene una variable, porque hay que trabajar las diferencias individuales. Me explico. Una persona puede, o sea, muchas personas pueden tener el mismo miedo a los cementerios, a cualquier animal roedor, a la oscuridad. Muchas pueden tenerlo, pero cada una tiene una historia diferente, porque fueron adquiridos por medios diferentes. Entonces, con cada uno prácticamente está la consulta abierta, porque a la chica que tiene miedo a la oscuridad, yo tendría que hacerle un proceso aparte e indagar desde su niñez. ¿Qué pasó? ¿Quién le metió miedo? Retornarla a esa niña que recuerde frases que las conectara con la oscuridad, que escuchó de la oscuridad. Y eso se le quedó grabado, pero no se le quedó grabado a la edad de 6 años, sino de 2 o 3 años, porque las informaciones del miedo se adquieren y quedan guardadas en el inconsciente, y no hay un proceso, hasta que no se haga un proceso cognitivo, hasta que esa parte salga del oculto, ella va a entender de dónde viene ese miedo, pero ella no nació con miedo. Alguien, créalo, con plena convicción, fue inculcado por algo y por alguien. Muy bien. ¿Cuál es el concepto que se puede dar, ya que estamos en la semana caliente donde el señor presidente dio a conocer abiertamente a nivel mundial sobre las adicciones, y dijo que no era combatiendo con bala y que tenía que reconocer el Estado colombiano, bonita esa palabra, era que se le había salido de las manos, porque estos niños y niñas hoy en día se entregaban desde tan temprana edad a tantos vicios diferentes? Es decir, usted está de acuerdo que no es con bala, con detenciones a diestra y siniestra, porque comprobaron que la mayoría de menores de edad ocupan cárceles o preventorios. Bueno, no es con bala, es con educación, es con amor,
es con protección, es con darle el cuidado al niño que merece desde el mismo momento en que fue concebido. Entonces no es con bala, sino con psicoeducar a las familias, ¿sí? Que un niño no salga y que sea por casualidad o porque me tocó tenerlo. No, bueno, si le tocó tenerlo, lo va a tener, pero darle el afecto. Y la mayor arma de protección para un ser humano en la niñez, en cualquier etapa de su vida, se llama amor, no lujos, no la mejor casa, no la mejor universidad. Se llama, desde el primer momento que supo que estaba embarazada, darle vida a esa vida, darle salud mental, empezando por ella, con pensamientos positivos, con pensamientos de aceptación, con pensamientos de una proyección de un ser humano que viene, porque es que tenemos una gran responsabilidad todos. Todos somos responsables de lo que acontece en la sociedad y no es ningún gobierno, no es chutar la pelota que fue el senador, el presidente, no, que fue la vecina, que es un sistema político, social, que es un país tercermundista. Eso es mentiras, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que acontece en nuestra sociedad, empezando de cómo permito, cómo estoy levantando a mis hijos, si yo me estoy dejando llevar por la apariencia, por el consumismo, por el sistema, y me estoy olvidando que hay un niño o una niña que grita desesperadamente el afecto y la protección de un papá y una mamá que no pidió nacer. Entonces, el problema del consumo, vea, doctor Byron, eso se demora para tocar el tema, por ahí unas 50 programas o 100, porque tiene mucho de dónde sacar. Pero en el estudio que yo les vine a comentar, que es un estudio que se hizo en un metaanálisis, que son estudios de casos basados con evidencias, unas de los porqués del consumo de sustancias provienen por los vacíos. Una mente sana, una mente psíquicamente estable, una mente segura, no va a consumir ningún tipo de sustancias. Tengo la autoridad con humildad de decírselos, porque esto que les hablo sale de mi laboratorio humano, donde yo trabajo con emociones humanas y puedo comprobarles a través de teorías basadas en la evidencia que cuando un niño psíquicamente es sano, cuando un niño psíquicamente recibe afecto, no se le pasa ni por la mente fumarse un cigarrillo, porque esa mente está en una armonía y está en un equilibrio. Entonces, ¿de dónde viene una insatisfacción? O sea, está comprobado, un niño que no crece con papá, el abandono es considerado uno de los maltratos psicológicos más dañinos en la psiquis del menor, porque si un niño es abandonado por el padre, está lastimando su autoestima, se siente culpable. ¿Por qué me abandonó? Soy insignificante para mi padre. Pero esa es una. Ahora dígame la huella, cuánto es el hijo cuando es abandonada por el padre, por la madre. Es más doloroso trabajar con un adulto que fue abandonada por la madre, porque está la conexión del cordón umbilical. Mire, a mí estos temas realmente me encantan, pero más que me encantan es entregarles a ustedes la veracidad, no de un libro, no de una literatura, no de un autor, sino que es extraído de la realidad social que hoy en día vivimos. Y me atrevo a decir que lamentablemente nuestra sociedad está enferma mentalmente. Sí, sí, para mí también. Hay una enfermedad mental, emocional, y ha conllevado un poco de cantidad de cosas que cada día la gente incluso salimos con más miedo. ¿Qué va a pasar hoy? La gente que camina, la gente tal, y nos preguntamos. Hay una pregunta de Victoria Gutiérrez de Manrique. Ellas son oyentes de nosotros, y recuerden que si Dios nos permite el 8 de julio, el debut de Intodelar, la cadena radial, que no haya estado allá, no ganó el examen de locutor. Yo estuve allá hace unos años, vuelvo a casa con la ayuda de Dios y ahí estaremos. Y mañana los 95.4 FM,
que la estamos sacando del estadio, con Voces por la Dignidad de los Privados de la Libertad. Y por supuesto en televisión, Teleboyacá, ¿cómo le parece? Excelente. ¿Cómo La ve usted a verdad. Teleboyacá psicológicamente? Pues yo pienso que este trabajo es muy humano, muy social y muy psicológico porque es un trabajo en equipo que lo que todos pretendemos de alguna manera es sanar una sociedad con ese granito de arena que cada uno hace a través de su conocimiento. Dice Victoria Gutiérrez de Manrique que dos preguntas para usted. Una, ¿por qué hay hijos que se les dio todo, desde el cariño, el dinero para ir a la universidad, todo el gusto? ¿Y por qué cuando crecieron se independizaron y se olvidaron de papá y mamá? Bueno, pregunta complicada. Complicada. Pero dos. Sí, un momento, Sí. por favor. ¿Cierto? Ellos, bueno, resolvamos la pregunta. Bueno, la primera hay dos cosas. Mire, también es considerado maltrato infantil cuando a un niño no le colocamos límites. Es maltrato infantil cuando al niño le damos todo, porque entonces el niño no aprende a resolver sus pequeños conflictos y le estamos creando una mente frágil de cristal y no le damos la oportunidad de que el niño acepte un no y comprenda por qué ese no. Entonces, es también considerado cuando damos y no los ponemos a que se lo ganen. Entonces, ese caso es por aparte. Es posible mirar qué límites le colocaron. Si el niño se acostumbró a ese deme y no le colocamos una mente fuerte y no lo colocamos con una mente resiliente, sino que lo convertimos en una persona frágil. Esa puede ser una interrogante que ustedes se van a contestar. Otra manera de maltrato psicológico, señoras mamás y papás, se llama sobreprotección. Sobreprotección. Entonces, eso yo tendría que mirarlo en consulta, hacer como todo ese puzzle de donde el niño ya siendo un adulto se está manifestando de esa manera. También tenemos que tener en cuenta, en caso de que estuviéramos en consulta, hasta dónde esa influencia social, este mecanismo de consumo que nos está consumiendo, también vulneró parte de sus valores, pero no tendría por qué vulnerar parte de sus valores si tuvo una persona o tuvo afecto suficiente. Tendríamos que hacer un análisis, pero la pregunta y el interrogante sería para ustedes, ¿hasta dónde no tuvo límites? ¿Hasta dónde le di todo lo que me pedía o hasta dónde lo sobreprotegí? Eso está muy claro, incluso también una gran equivocación de muchas mamás y papás es cuando dicen que bienestar familiar es la que se ha tirado en todo, así lo he escuchado yo que trabajé en comisaría y todo, que porque le prohíben pegarle a los niños. Eso es mentiras. Mire, ellos dicen es lo siguiente, no se exceda ni tampoco deje de reprender a los niños. O sea, ni mucho que alumbre el santo ni nada que lo alumbre. Porque ya hoy en día, estos jóvenes de hoy en día son, te voy a demandar, te voy a denunciar. Y lo importante, dicen ellos acá, es que entonces no se pierda el respeto sin exceder. Entonces, la ley 1098, que es la ley que cobija al adolescente, a los niños, nunca la infancia y la adolescencia, ella nunca ha dicho de que no lo reprenda y no lo castigue. Es el castigo el que tuvo que hacer la ley para decir, porque hubo mamás que hasta con un cordón de una plancha le pegaban a un niño. Y le pegaban de una manera tan violenta. Pero hoy la ley lo que dice es, mamá y papá, lo que dice la doctora Luz Estela, usted tiene que tomar las riendas de su casa y poner unas condiciones. Doctora, perdón, es que Sofía de Caldas dice que cuando se vuelven pintorescas, que ya las niñas de hoy en día de 10 o 11 años en tacones y que hay que verlas bajar un sábado, dice ella, que por toda parte porque van de taberna, que se creen ya grandes, hechas y derechas. Bueno, es un tema social, es un tema de contexto, pero también nos lleva a preguntarnos dónde está mamá que permite que una niña se esté sexualizando a una edad tan temprana. ¿Dónde están los límites? Entonces, la niña en esa postura de cómo se viste, de cómo quiere parecer siendo una mujer, yo preguntaría, ¿cuál es mi modelo? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué mamá me permite salir con los chorcitos? En fin, no es una crítica destructiva porque estamos hablando de un libre desarrollo, pero hasta dónde el libre desarrollo tiene límites y hasta dónde
esa falta de límites está llevando a que nuestras hijas estén viviendo una sexualidad temprana y que ni siquiera saben cuál es su identidad? Con una que enseguida, cuando regresemos de unos mensajes institucionales, vamos a ir, y le he escuchado a la doctora Luz Estela Fernández, y usted ha regañado amablemente a unas mamás. Yo me acuerdo de una emisora que usted le llamó la atención a una de ellas. ¿Hasta dónde usted duerme con su niño o con su niña en la misma cama que porque usted tiene que aprovechar ese niño o esa niña ya que lo tiene ahí? Es mejor independizarlos, asignarles su propia habitación. De eso vamos a hablar enseguida porque eso trae unas consecuencias. ¿Usted por qué no manda también unos mensajes institucionales aquí en Teleboyacá? Bueno, pero con su micrófono. bueno, un mensaje muy especial para Ivonne, que está en Estados Unidos, para mi sobrina Kelly, para mi hermana Rosalba, Mariela y todas las personas de Anorí que son mi familia. Y también para mi querida y encantadora amiga llamada Franceli, que también se encuentra en Estados Unidos. Muy bien, y a unos mensajes institucionales. Bueno, esperamos que nos sigan viendo para que sigamos compartiendo este interesante tema. Ya regresamos. Ya regresamos con ustedes. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Porque sabemos lo que te gusta, lo que mueve tu curiosidad. Esta es la programación que pondrá tu mente curiosa a volar. Con Discovery, Animal Planet, Love Natured, Discovery Side, History Channel, Investigation Discovery. Pasa la voz a tus vecinos, familia y amigos. Teleboyacá evolucionó. Ahora tienes más de 100 canales en digital. Canales que te harán emocionar con mejor imagen y sonido. Cuéntale a todos. Afíliate ya en Cable Mío y Teleboyacá. Mejor dicho, es mucho lo que hay que hablar. Decimos los antioqueños, hay mucha tela por cortar. Sí, así es. Porque el resultado de la sociedad, lo que vivimos desde que nos salimos de casa a trabajar, a estudiar, a dar una vuelta, doctora, a montarnos a un bus, todo eso que somos sociedad es el resultado de la familia, de lo que traemos de casa. ¿Cierto que sí, doctora? Así es. Ahí hay gente que me pongo a analizarla incluso cuando yo como en un restaurante, pues me toca, porque porque debo de hacerlo. Y observo mucho cuando piden la comida, cuando piden el almuerzo. Y cuando están pagando son unos. Y son de otra manera. O sea, ellos se creen condecorados, algunas personas, que porque están yendo a un centro público tienen derecho a exigir y a levantar la voz y todos pinchados. Vienen de unas tendencias. Nosotros, yo, doctora, no sé, ¿usted es de la ciudad de Medellín? No, yo soy de un municipio, Anorí, Antioquia. Bueno, pero ha escuchado carangas resucitadas. Sí. ¿Cierto? Sí. Esas caranguitas que fueron levantadas con ese esfuerzo de esa mamá, ese papá, y después ya no creen en nadie. Entonces, hoy vamos a ir sacando porque esto hay que continuarlo, Dios mediante, ¿cierto? Claro que sí. Es decir, todo está en esa formación
ese amor que les demos, pero por amor también te tengo que corregir. ¿Le parece? Así es. ¿Cierto? Sí. Bueno, antes de que me olvide, ¿a quién va usted a saludar de nuevo a nivel nacional, internacional y en la Norí? Y ayer que estábamos hablando telefónicamente, ¿con quién está usted ahí que haga una delegación? A unas personas bien queridas de mi pueblo que nos creamos desde nuestra niñez, a Marlene, a Nelly, a Margarita, a Andrés Felipe, un saludo muy especial y me encanta compartir con ellos y también sé que nos están escuchando y viendo este interesante tema. Muy bien. Un bosquejo así corto para ir resumiendo, para que nos quede, mejor dicho, en la mente un análisis y esos consejos espectaculares. Bueno, en resumen, en suma, lo que les quiero transmitir a estas mamás que ya tienen hijos o que tienen el proyecto de tenerlos, es como empezar a psicoeducarnos desde el primer momento en que yo quiero planear tener un hijo, porque es que planear un hijo no es lo mismo que el niño que nació porque me tocó. Entonces son estructuras psíquicas muy diferentes. Entonces lo que les quiero decir es que nosotros como padres somos responsables de lo que está viviendo la sociedad, porque lo que estamos viendo en contextos, suicidios, feminicidios, adolescentes en cárceles, delincuencia juvenil, personas al margen de la ley, créame que donde un psicólogo cogiera cada una de estas personas y vaya al origen de cómo fue su formación de niño, créame que el 90% o el 99.9 viene de un hogar totalmente disfuncional. ¿Cuál es mi invitación? Cuando seamos esos papás, tengamos un cuidado especial en ese lenguaje, porque está el lenguaje de las caricias, está el lenguaje del maltrato, está el lenguaje del menosprecio, está el lenguaje del desamor, está el lenguaje de la minusvalía, está el lenguaje de la poca autoestima. Entonces, el mensaje es lo que preserva no solamente al niño, sino a toda la especie humana, se llama amor y protección. Y cuando estos dos elementos del alma, cuando estos dos elementos espirituales se terminaran, entonces la especie humana pasaría a comportarse peor que un animal. Una recomendación cuando en un hogar el papá bebió toda la vida y el niño se fue levantando, que eso se ve mucho, y viendo los problemas que se ocasionaban por el licor o alucinógenos o diferentes adicciones, porque cuando conocen a una persona y se quieren enamorar o se enamoran, ven como el espejo de ese papá o de esa mamá, porque también hay mamás que beben más que el hombre. La pregunta es, entonces, ¿hay forma de iniciar un tratamiento, un conversatorio con usted y para que la gente pueda empezar también a reubicarse que lo que el papá hizo de una manera profesional como lo sabe hacer usted como psicóloga clínica del alma, se puede resarcir y recompensar eso? Puede ser feliz con su pareja sin estar poniendo de escudo siempre el espejo del papá que vio. Bueno, ahí hablamos de esquemas, habría que derrumbar esquemas en la persona adulta con un proceso muy bonito que se llama sanar su niño interior. Al sanar su niño interior es perdonar el daño que le hicieron, un abuso sexual, el abuso del maltrato físico, psicológico, el perdonar a un papá o una mamá que abandonó por circunstancias que nadie entra a juzgar, porque eso no es importante en un proceso. Entonces, cuando se hace ese proceso de sanación, de ese entender, de ese comprender, de ese entendí, entonces empieza a resarcirse, empieza a que esa alma que fue lastimada desde niño interrumpir para que esa persona en su adultez empiece a ver la vida y a pintar la vida de otro color, a pintar una vida de proyecto de vida, a perdonarse a sí mismo y perdonar a quien lo lastimó. Realmente ese es el proceso que se hace cuando una persona quiere cambiar el estilo de vida porque le tocó repetir un ciclo de violencia. El suicidio cada día ahonda más y cobra más vidas. Total. Total. O sea, es preocupante y eso ya lo veníamos manejando hace 3 años que tocábamos el tema del suicidio, pero ahora ya es alarmante. Ahora ya
esto ya es una pandemia. ¿Por qué? Porque es que ya no tiene ni edad ni sexo. Niñas de 10 años, hace poco se suicidó una de 10 años en el Poblado, otra chica pues muy allegada de 20 años, le dejó una linda carta al novio que lo marcó para toda la vida, pero ella ya no va a volver. Entonces, la pregunta es, bueno, familias, porque esto es un trabajo familiar y es un trabajo humano lo que nosotros hacemos. Esto es un trabajo de compromiso de alma, porque todos somos una especie que necesitamos protegernos. Familias, ¿cómo estamos levantando la mente de nuestros hijos? Estamos generando mentes de cristal y el cristal se quiebra, el cristal es frágil. ¿Dónde está la resiliencia? ¿Dónde está la fortaleza de afrontar las dificultades así uno llore y se revuelque? Entonces, ¿qué futuro nos espera con mentes tan frágiles? No nos podemos ir sin dejar de contestar sobre cuando mamá no se separa del niño o la niña porque la niña dijo que no quiere dormir sola. Bueno, y ya tiene hasta 10 y 11 años. Es un tema pues que en 2 minuticos me toca resumirlo, pero ojo con esto, perdónenme la expresión, pero estamos generando un apego inseguro, porque no le estamos generando seguridad a la niña. Eso ya se llama sobreprotección, sea en un chico o en una chica. Es casi un absurdo permitir que un niño o una niña de 11 o 10 años esté durmiendo con papá o mamá. ¿Por qué? Le estamos robando su autonomía como persona. La estamos involucrando en unos mundos que a ella no le corresponden. No, es un llamado de atención. Es que es más, el niño cuando nace se le da el pecho materno, que es el primer contacto de protección que recibe el niño, pero el niño se le va generando su autonomía, su independencia en una cunita. Se le arrulla, se le canta porque sabe que está acompañado y tiene el afecto. Pero miren, es un peligro psicológico, emocional, y estamos dañando la estructura psíquica, hasta neurobiológica del niño o de la niña, porque esos son los que le van a tener miedo hasta salir a coger un bus para hacer alguna diligencia, porque ya se generó una dependencia emocional y se llama maltrato infantil. Bueno, ya terminando por hoy, ¿cierto? Ya terminando por hoy es la pregunta, y cuando papá le da el piquito en la boca a la niña, ¿qué se ha visto? O mamá piquito en la boca al niño. No, bueno. Cortamente ahí. Cortamente no porque inconscientemente se está generando una conexión de otro tipo, porque se están tocando partes bastante sensibles y sensuales de la conducta humana que tiene que ver con un despertar sexual. No quiero decir que sea algo maquiavélico o que lo hacen adrede o que son perversos, no, pero esa no es el estilo sano de uno despedirse de un hijo o una hija. Muchas gracias. Doctora, agradecerle a usted el 100%, buen peinado acá en Teleboyacá, unos aretes que la parte técnica lo obsequió. Sí, gracias por haber estado con nosotros, mi Dios la bendiga y esta es su casa. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, señoras y señores, con Andrés Felipe Jiménez, nuestro coordinador general, Jairo Gutiérrez, nuestro camarógrafo, cada 8 días ahí, con nosotros, Cindy Jauregui y Laura Patiño. Mejor dicho, la Selección Colombia. Excelente. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, y un saludo ahí muy especial a la dama de oro, así en un momentico. A la dama de honor. Sí, la dama de honor. A la dama de honor, la encantadora señora Beatriz, es un ángel de luz que hoy nos acompañó y posiblemente ella también estará con ustedes. Claro, se estáis preparando porque siempre primero tiene que pasar por el salón del peinado de Teleboyacá. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, los espero para dentro de 8 días, si Dios nos permite. Mi Dios los bendiga.